El comunicador de emergencia gritaba alarmas mientras Jake Morrison corría por los pasillos metálicos de la Estación Espacial Nueva Esperanza. Las luces rojas parpadeaban sin cesar y el suelo vibraba bajo sus pies. Los invasores habían llegado sin previo aviso, atravesando las defensas como si fueran papel. Jake sostenía su rifle de plasma con manos temblorosas. Era solo un técnico de mantenimiento, no un soldado entrenado. Su uniforme azul estaba manchado de sudor y aceite de las máquinas que había estado reparando cuando comenzó el ataque. El sonido de disparos láser resonaba desde el hangar principal mezclándose con gritos de terror y órdenes militares. Al doblar una esquina, se topó de frente con tres figuras altas y elegantes. Su corazón se detuvo por completo. Los alienígenas eran más hermosos de lo que jamás había imaginado. Su piel brillaba con un tono azul plateado que parecía cambiar con la luz. Sus ojos eran grandes y dorados, llenos de una inteligencia antigua. Llevaban trajes ajustados que parecían hechos de metal líquido. Jake levantó su arma instintivamente, pero sus dedos se negaron a apretar el gatillo. La figura del centro, claramente una mujer, lo observaba con una intensidad que lo paralizó. Era increíblemente alta, al menos 2 metros, con facciones delicadas que combinaban gracia y poder. Una corona de cristal flotaba sobre su cabeza sin tocarlo, girando lentamente y emitiendo una luz suave. La princesa alienígena inclinó ligeramente la cabeza estudiándolo como si fuera un rompecabezas fascinante. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Luego, sin apartar la vista de Jake, se acercó a sus dos compañeras y les susurró algo en un idioma que sonaba como música mezclada con viento. Las otras dos alienígenas miraron a Jake con sorpresa y luego intercambiaron miradas significativas. Una de ellas, con marcas doradas en las mejillas, soltó una risa musical. La otra, que llevaba un collar de gemas flotantes, cubrió su boca con una mano elegante. Jake no entendía nada, pero había algo en sus expresiones que lo inquietaba. La manera en que lo observaban había cambiado. Ya no parecían verlo como una amenaza o un enemigo. Había curiosidad en sus ojos, sí, pero también algo más, algo que parecía reconocimiento. La princesa se acercó un paso más. Jake notó que no hacía ruido al caminar, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Su presencia llenaba el pasillo con una energía extraña, que hacía que el aire mismo vibrara. Ella extendió una mano hacia él, con la palma hacia arriba. Sus dedos eran largos y elegantes, terminando en lo que parecían pequeñas gemas incrustadas en las puntas. Jake sintió una presión mental suave, como si algo estuviera tocando gentilmente los bordes de su conciencia. El rifle se volvió pesado en sus manos. Todo su entrenamiento de emergencia le gritaba que disparara, que corriera, que hiciera algo, pero sus músculos no respondían. Los ojos dorados de la princesa lo tenían completamente hipnotizado. Las alarmas continuaban sonando, pero parecían venir de muy lejos. El mundo se había reducido a este pasillo, a estos tres seres imposiblemente hermosos, y a la sensación creciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La princesa murmuró algo más a sus amigas, señalándolo discretamente. Esta vez Jake captó una palabra que sonaba vagamente familiar, algo que su traductor neuronal intentaba procesar sin éxito. Las tres alienígenas lo rodearon lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero creando un círculo perfecto. Jake giró en su lugar, tratando de mantenerlas a todas en su campo de visión. Su respiración se aceleraba y podía sentir gotas de sudor corriendo por su espalda. De repente la princesa habló en un inglés perfecto, su voz como campanas de cristal. No temas, humano. Tu destino acaba de cambiar. Jake sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras comprendía que esta invasión no era lo que parecía. El comunicador de emergencia emitía códigos de evacuación cuando Lisa Parker logró escabullirse del centro de comando principal. La Estación Espacial Nueva Esperanza se sacudía violentamente bajo el bombardeo alienígena, pero ella había notado algo extraño en los patrones de ataque. Los invasores no estaban tratando de destruir la estación, sino de penetrar en ella con precisión quirúrgica. Lisa era la oficial de comunicaciones de mayor rango presente, y había estado monitoreando las transmisiones enemigas durante las últimas 2 horas. Lo que había descubierto la aterrorizaba más que cualquier invasión convencional.
Los alienígenas no estaban comunicándose sobre estrategias militares o ubicaciones tácticas. Estaban hablando sobre alguien específico. Corrió por los pasillos de servicio, evitando las rutas principales donde los soldados humanos luchaban desesperadamente contra las fuerzas invasoras. Su destino era el sector de mantenimiento, donde había rastreado la última señal de Jake Morrison. El técnico ni siquiera sabía que era el centro de toda esta locura. Al llegar a la intersección del nivel 12, Lisa se detuvo abruptamente. Voces extrañas flotaban desde el pasillo adyacente, melodiosas y cristalinas. Se pegó contra la pared y activó su grabadora portátil. Si iba a morir, al menos dejaría evidencia de lo que había descubierto. Las voces se acercaban. Lisa reconoció inmediatamente el patrón tonal que había estado estudiando durante horas. Eran alienígenas, pero no soldados. El análisis de frecuencia indicaba que eran individuos de alta jerarquía, posiblemente miembros de la realeza o clase dirigente. Arriesgó una mirada rápida alrededor de la esquina y casi gritó por la impresión. 3 figuras espectaculares se movían por el pasillo con una gracia sobrenatural. La del centro llevaba una corona flotante que no dejaba dudas sobre su estatus. Esta era la princesa de la que hablaban las transmisiones interceptadas. Pero lo que más la sorprendió fue ver a Jake Morrison en el centro de un círculo formado por las 3 alienígenas. El técnico parecía completamente hipnotizado, su arma colgando inútil en sus manos. Las extraterrestres lo observaban con una intensidad que ponía los pelos de punta a Lisa. La princesa se acercó a Jake y extendió su mano hacia su rostro. Lisa activó todos sus sistemas de grabación mientras observaba la escena más extraña de su vida. Los dedos de la alienígena brillaron con una luz suave al tocar la frente del hombre, y Jake cerró los ojos con una expresión de completa paz. Las otras 2 alienígenas intercambiaron comentarios en su idioma musical. Lisa reconoció algunas de las palabras de sus análisis previos. Hablaban sobre el elegido, la profecía y algo que su traductor aproximaba como unión destinada. La comprensión golpeó a Lisa como un rayo. Esta invasión no era una conquista militar, era una misión de búsqueda y rescate. Los alienígenas habían venido específicamente por Jake Morrison, y por alguna razón incomprensible creían que él era importante para ellos. La princesa retiró su mano de la frente de Jake y se dirigió a sus compañeras en inglés fluido. Es él sin lugar a dudas. Los patrones neurales coinciden perfectamente con las predicciones ancestrales. Hemos encontrado a nuestro consorte destinado. Lisa sintió que se le erizaba la piel. ¿Consorte? Los alienígenas creían que Jake era algún tipo de pareja predestinada para su princesa. Una de las compañeras, la que tenía marcas doradas en las mejillas, respondió con preocupación evidente. Alteza, él no comprende nuestras tradiciones. Su especie es primitiva en comparación con nosotros. ¿Cómo podrá adaptarse a nuestro mundo? La princesa sonrió con ternura mientras observaba el rostro confundido de Jake. El alma no conoce barreras de especie, Sara. El salvador de nuestro pueblo vendría de una raza joven, con un corazón puro y una mente sin contaminar por el poder. Este humano es exactamente lo que necesitamos. La tercera alienígena, la del collar de gemas flotantes, se acercó más a Jake. Pero princesa Lyra, y si él se resiste, los humanos son conocidos por su terquedad y su apego a su propio mundo. Lyra rió suavemente, un sonido como campanas de viento. Entonces tendremos que mostrarle las maravillas que le esperan, Kaya. Cuando vea nuestro hogar, cuando comprenda el poder que fluye por sus venas sin que él lo sepa, cuando entienda que nuestro pueblo depende de él para sobrevivir, elegirá quedarse por voluntad propia. Lisa grabó cada palabra, aunque sabía que nadie le creería jamás. Jake Morrison, un simple técnico de mantenimiento, aparentemente era la clave para la supervivencia de una civilización alienígena avanzada. Y lo más increíble de todo era que parecía completamente ajeno a su importancia. Jake abrió lentamente los ojos y miró directamente a la princesa Lyra. Por primera vez desde que comenzó la invasión, habló con voz clara y firme. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y por qué siento como si las conociera de toda la vida? Lisa contuvo la respiración mientras esperaba la respuesta que cambiaría todo lo que sabían sobre el universo. El hangar principal de Nueva Esperanza era un caos de humo, chispas y metal retorcido cuando el comandante Rick Torres llegó corriendo con su escuadrón de élite.
Las naves alienígenas habían penetrado las defensas exteriores como si fueran mantequilla, pero extrañamente se habían detenido en el perímetro interno sin intentar un asalto total. Rick había visto muchas invasiones durante sus 20 años de servicio, pero esta era completamente diferente. Los alienígenas parecían estar buscando algo específico, en lugar de conquistar o destruir. Sus escáneres mostraban que la mayoría de las fuerzas enemigas se concentraban en los sectores residenciales y de mantenimiento, áreas que no tenían valor estratégico militar. Su comunicador crepitó con la voz urgente de Lisa Parker, desde el nivel 12. Comandante Torres, necesito que escuche esto inmediatamente. He descubierto por qué están aquí realmente. Rick frunció el ceño mientras dirigía a sus hombres hacia posiciones defensivas. Parker, esto no es momento para teorías. Estamos en medio de una invasión. Señor, no es una invasión tradicional. Han venido por Jake Morrison específicamente. Los alienígenas creen que él es algún tipo de elegido profético. La información golpeó a Rick como un puñetazo. Jake Morrison era uno de los técnicos más competentes de la estación, pero seguía siendo solo un civil. La idea de que una civilización alienígena avanzada hubiera atravesado años luz de espacio por un humano común parecía absurda. Pero mientras procesaba la información, los patrones extraños del ataque comenzaron a tener sentido. Los alienígenas habían evitado cuidadosamente dañar las áreas donde vivía y trabajaba Jake. Habían neutralizado las defensas exactamente en las rutas que él usaba diariamente. Todo había sido calculado para llegar hasta él con mínimo derramamiento de sangre. Rick activó el canal de emergencia y gritó: «Todas las unidades localicen a Jake Morrison inmediatamente». Repito, prioridad máxima en la localización del técnico Jake Morrison. Las respuestas llegaron rápidamente. Jake había sido visto por última vez en el sector de mantenimiento del nivel 12. Exactamente donde Lisa había reportado actividad alienígena de alta jerarquía. Rick sintió un nudo en el estómago al comprender que probablemente ya era demasiado tarde. Mientras corría hacia los ascensores con su equipo, Rick recordó las extrañas conversaciones que había tenido con Jake durante los últimos meses. El técnico había mencionado sueños vívidos sobre mundos distantes, visiones de criaturas hermosas que lo llamaban por su nombre. Rick había asumido que era estrés laboral, pero ahora esos relatos tomaban un significado completamente diferente. El ascensor se detuvo en el nivel 12 con un ruido metálico inquietante. Las luces de emergencia bañaban los pasillos en un resplandor rojo ominoso. Rick y sus 4 hombres avanzaron en formación táctica, con las armas preparadas pero con órdenes estrictas de no disparar, a menos que fueran atacados directamente. Rick reconoció inmediatamente que no eran humanas. La calidad tonal era demasiado perfecta, demasiado musical para haber evolucionado en la Tierra. Hizo señas a su equipo para que se detuviera y se acercó cautamente hasta una posición desde donde pudiera observar sin ser visto. Lo que vio desafió todo su entrenamiento militar y su comprensión del universo. 3 alienígenas de belleza sobrenatural rodeaban a Jake Morrison, en el centro del pasillo. El técnico parecía estar en una especie de trance, con los ojos. La alienígena del centro, obviamente, la líder del grupo, tenía sus manos extendidas hacia Jake sin tocarlo. Un campo de energía visible flotaba entre sus palmas, envolviendo al hombre en un resplandor dorado, suave. Rick podía sentir el poder que emanaba de ella incluso desde su escondite. Una de las compañeras de la líder habló en inglés perfecto. «Princesa Lyra, los recuerdos están comenzando a despertar. Puede ver fragmentos de sus vidas pasadas». Rick sintió que el mundo se inclinaba. ¿Vidas pasadas? ¿De qué estaban hablando estas criaturas? La princesa Lyra sonrió mientras mantenía su concentración en Jake. Exactamente como predijeron los antiguos, su alma ha reencarnado en esta forma humana, pero la esencia permanece intacta. Pronto recordará quién fue antes de nacer en este mundo primitivo. Jake abrió los ojos súbitamente y miró directamente a Lyra con una intensidad que Rick nunca había visto. Cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, más profunda y resonante. «Recuerdo tu nombre, recuerdo tu mundo, recuerdo». Se detuvo y se llevó las manos a la cabeza, claramente abrumado. La tercera alienígena, la del collar flotante, se acercó con preocupación.
Alteza, tal vez deberíamos proceder más lentamente. Su mente humana no está preparada para recibir todos los recuerdos de una vez. Lyra asintió y redujo la intensidad del campo de energía. Procederemos gradualmente. Pero no tenemos mucho tiempo. Nuestras naves no pueden permanecer aquí indefinidamente sin alertar a otras facciones humanas más militaristas. Rick comprendió que estaba presenciando algo que cambiaría el curso de la historia humana. Jake Morrison no era solo un técnico común, era algo mucho más importante, algo que estas alienígenas habían estado buscando durante mucho tiempo. Jake miró a su alrededor como si viera el pasillo por primera vez. Este lugar se siente tan extraño ahora, como si no perteneciera aquí. Sus ojos se fijaron en Lyra con una mezcla de reconocimiento y confusión. ¿Por qué siento que te he estado esperando toda mi vida? La respuesta de Lyra envió escalofríos por la columna vertebral de Rick. Porque tu alma prometió encontrarme en esta vida, mi amado consorte. Has estado esperándome porque sabías que vendría por ti. Rick se dio cuenta de que la invasión acababa de convertirse en algo completamente diferente. Una reunión de amantes separados por dimensiones y tiempo. Los sistemas de navegación de la nave nodriza Ethereal Dream parpadeaban con datos incomprensibles mientras la almirante Vera Kane estudiaba los reportes de sus oficiales de inteligencia. La flota alienígena había aparecido sin previo aviso en el sistema solar, ignorando completamente todos los protocolos diplomáticos establecidos y dirigiéndose directamente a Nueva Esperanza. Vera había comandado la defensa de 12 colonias durante su carrera, pero nunca había enfrentado una situación tan desconcertante. Los alienígenas poseían tecnología que superaba a la humana por siglos, pero no estaban actuando como conquistadores típicos. No habían demandado rendición, no habían emitido ultimátums, y más extraño aún, parecían estar limitando deliberadamente sus ataques. Su oficial de comunicaciones, el teniente Marcus Cole, se acercó con una expresión de completa perplejidad. Almirante, hemos logrado interceptar y traducir parcialmente algunas de sus transmisiones. Los resultados son inquietantes. Vera giró su silla para enfrentar al joven oficial. Inquietantes como, teniente, Marcus activó su tableta holográfica y proyectó las traducciones interceptadas en el aire entre ellos. Señora, no están hablando sobre conquista militar o recursos. Están discutiendo sobre alguien llamado el Prometido Perdido y la reunión del ciclo ancestral. Sus conversaciones se centran obsesivamente en un individuo específico ubicado en Nueva Esperanza. El estómago de Vera se contrajo. Una invasión por una persona específica era algo que no había considerado. ¿Tienen idea de quién buscan? Hemos cruzado los datos con los registros de personal de Nueva Esperanza. El nombre que aparece con más frecuencia en sus transmisiones es Jake Morrison, un técnico de mantenimiento de 28 años. Almirante, según nuestros archivos, él es completamente ordinario. No hay nada en su historial que explique este interés. Vera se levantó y caminó hacia la ventana de observación que mostraba la flotilla alienígena. Las naves enemigas eran obras de arte en movimiento, con cascos que parecían estar hechos de cristal líquido y motores que distorsionaban el espacio a su alrededor. Teniente Cole, quiero que me consiga toda la información disponible sobre Jake Morrison. Historial médico, psicológico, familiar, todo. Si estos seres han atravesado el universo por él, debe haber algo que estamos pasando por alto. Marcus asintió y comenzó a trabajar en su estación. Mientras tanto, Vera activó el canal de comunicación directo con Nueva Esperanza. Necesitaba hablar con el comandante Torres inmediatamente. La voz de Rick Torres llegó a través de estática y interferencias. Almirante Kane, la situación aquí se detuvo abruptamente. Comandante Torres, reporte de estado. ¿Cuál es su situación? Hubo una pausa larga antes de que Rick respondiera. Señora, necesito reportar algo que va a sonar completamente imposible. Estoy observando una interacción entre 3 alienígenas de alto rango y Jake Morrison. No es una captura hostil. Es como si se estuvieran reuniendo con un viejo amigo. Vera sintió que se le erizaba la piel. ¿Puede elaborar, comandante? Almirante, el técnico Morrison está respondiendo a estas criaturas como si las conociera íntimamente. Una de ellas, aparentemente una princesa, lo está llamando su consorte destinado.
Morrison parece estar recordando eventos que supuestamente ocurrieron antes de su nacimiento. El mundo de Vera se tambaleó. Si lo que Rick estaba reportando era cierto, entonces estaban enfrentando algo mucho más complejo que una invasión. Era una reclamación personal. Marcus Cole interrumpió desde su estación. Almirante, he encontrado algo extraño en el archivo médico de Morrison. Cuando era niño, fue hospitalizado múltiples veces por episodios que los doctores clasificaron como terrores nocturnos extremos, pero las descripciones de sus sueños describía lugares y seres que coinciden perfectamente con lo que estamos viendo ahora. Vera regresó a su silla de comando mientras procesaba la información. ¿Estás sugiriendo que Morrison ha estado teniendo visiones precognitivas desde la infancia? Es más extraño que eso, señora. También he encontrado reportes de anomalías electromagnéticas menores alrededor de Morrison durante toda su vida. Equipos electrónicos que funcionan mejor cuando él está presente. Plantas que crecen más rápido en su jardín. Ese tipo de cosas, pequeñas pero consistentes. La comunicación con Rick Torres crepitó nuevamente. Almirante, la situación está evolucionando. Morrison está comenzando a mostrar habilidades que definitivamente no son humanas normales. Hay energía visible emanando de sus manos y puede entender el idioma alienígena sin traducción. Vera se aferró a los brazos de su silla. Comandante, mantenga su posición pero no intervenga, a menos que sea absolutamente necesario. Necesitamos entender qué está ocurriendo antes de actuar. Marcus levantó la vista de su estación con ojos amplios. Almirante, acabo de interceptar una transmisión de la nave líder alienígena. Están preparándose para llevar a Morrison a su mundo natal. Dicen que él es la clave para salvar su civilización de algún tipo de extinción. La realidad golpeó a Vera como un meteoro. No estaban enfrentando una invasión. Estaban presenciando el cumplimiento de una profecía interestelar y Jake Morrison, un humano aparentemente común, estaba en el centro de todo. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo el destino de Morrison, sino posiblemente el futuro de las relaciones entre la humanidad y esta misteriosa civilización alienígena. Su comunicador emitió una señal entrante de origen desconocido. Una voz cristalina y melodiosa llenó el puente. Comandante humana, soy la princesa Lyra del Imperio Celestial de Aetros. Deseamos hablar con usted sobre el retorno de nuestro consorte perdido. Vera respiró profundamente antes de responder. Princesa Lyra, soy la almirante Vera Kaine de la Flota de Defensa Terrestre. Estoy escuchando. La sala de conferencias principal de Nueva Esperanza había sido transformada en un espacio de encuentro diplomático sin precedentes. Las luces habían sido atenuadas y reemplazadas por cristales flotantes que emitían una luz azul suave, proporcionados por los alienígenas como gesto de buena voluntad. El aire mismo parecía vibrar con una energía extraña que ponía a todos los presentes en un estado de alerta elevado. La almirante Vera Khan había llegado personalmente desde la nave nodriza, acompañada por sus mejores oficiales diplomáticos y científicos. Del lado alienígena, la princesa Lyra había traído un séquito de individuos que claramente representaban diferentes aspectos de su civilización. Jake Morrison se sentaba en el centro de la mesa, visiblemente abrumado pero con una nueva confianza en sus ojos, que no había estado allí esa mañana. Durante las últimas horas los recuerdos habían seguido fluyendo a través de él como fragmentos de un sueño medio olvidado, que gradualmente cobraba vida. Recordaba un palacio de cristal flotando en un océano de nubes violetas. Recordaba el rostro de Lyra, más joven pero inconfundible, sonriéndole mientras prometían encontrarse de nuevo. Lyra se dirigió a la asamblea con una voz que llevaba autoridad milenaria. Honorable almirante Kain, apreciamos su disposición a escuchar antes de actuar. Lo que voy a compartir desafiará su comprensión del universo, pero es esencial que comprendan la verdad sobre el individuo que conocen como Jake Morrison. Vera se inclinó hacia adelante. Princesa Lyra, mis oficiales han documentado fenómenos extraordinarios en las últimas horas. Estamos preparados para considerar explicaciones que habríamos rechazado hace unos días. El científico jefe de Lyra, un alienígena alto con patrones de luz que corrían por su piel como circuitos vivientes, activó un dispositivo que proyectó imágenes holográficas en el aire. Las imágenes mostraban un mapa galáctico con patrones de energía complejos fluyendo entre sistemas estelares.
Lyra señaló las líneas de energía. Hace 3000 años terrestres, nuestras dos especies estaban conectadas por lo que llamamos los senderos etéreos, corrientes de energía que permiten que las almas viajen entre mundos. En ese tiempo no éramos solo aliados, sino parte de una alianza galáctica que mantenía el equilibrio cósmico. Jake sintió un escalofrío de reconocimiento al ver las imágenes. Había soñado con esos senderos de luz toda su vida, viendo como hilos dorados que conectaban el consejero espiritual de Lyra, una figura andrógina con ojos que parecían contener galaxias enteras. Continuó la explicación. Jake Morrison no es simplemente un humano con habilidades especiales. Es la reencarnación de Kaltarian, el último guardián de los senderos, quien sacrificó su forma etérea para salvar ambas civilizaciones de una invasión extradimensional. Las palabras golpearon a Jake como ondas de choque. Imágenes borrosas comenzaron a clarificarse en su mente. Una batalla cósmica contra entidades de sombra pura. El momento doloroso de separarse de Lyra para completar un ritual de sacrificio. La promesa de que se encontrarían nuevamente cuando el universo lo necesitara. El Dr. Henry Walsh, el xenobiólogo principal de Vera, interrumpió con escepticismo científico. Con el debido respeto, esas son afirmaciones extraordinarias. ¿Tienen evidencia empírica de estos senderos etéreos o de la reencarnación? El científico alienígena sonrió y gesticuló hacia Jake. Observen. Jake sintió una energía familiar despertando en su interior. Sin pensarlo conscientemente, extendió sus manos y líneas de luz dorada comenzaron a fluir desde sus palmas. Los instrumentos científicos de la sala comenzaron a resonar y calibrarse automáticamente, mientras que las plantas decorativas cercanas brillaron con salud renovada. El Dr. Walsh retrocedió asombrado. Los niveles de energía que estoy detectando son imposibles según nuestras leyes de la física. Lyra se acercó a Jake y tomó una de sus manos brillantes. Inmediatamente, la energía se intensificó y comenzó a formar patrones complejos en el aire. Los patrones eran hermosos y aterrorizantes al mismo tiempo, mostrando ecuaciones que describían la estructura fundamental del espacio-tiempo. Los senderos etéreos están muriendo, explicó Lyra con urgencia. Sin un guardián que los mantenga, las conexiones entre mundos se desvanecen. Nuestra civilización ya está comenzando a fragmentarse. Mundos enteros están perdiendo contacto con el resto del imperio. Jake sintió el peso de millones de vidas en sus hombros. Los recuerdos continuaban fluyendo, el dolor de civilizaciones aisladas, el terror de especies que se extinguían en soledad, la desesperación de un universo que se desconectaba gradualmente. Vera estudió las lecturas de energía que sus instrumentos registraban. ¿Qué exactamente están pidiendo? Que permitamos que se lleven a uno de nuestros ciudadanos. Se trata de permitir que Kaltarian despierte completamente y regrese a casa para cumplir su destino. Jake Morrison puede elegir permanecer dormido y vivir una vida humana normal, pero entonces ambas civilizaciones enfrentarán eventuales extinción. Jake miró alrededor de la sala, viendo las caras tensas de los humanos y la esperanza desesperada de los alienígenas. Podía sentir la verdad de las palabras de Lyra resonando. No era realmente una elección, nunca lo había sido. Se puso de pie lentamente, y la energía dorada se intensificó, hasta que toda la sala estaba bañada en luz cálida. Es una elección entre el amor y el miedo, entre la conexión y el aislamiento. Su voz había adquirido una cualidad resonante, que llegaba directamente al alma. Soy Jake Morrison, técnico de mantenimiento de Nueva Esperanza, pero también soy Kaltarian, guardián de los senderos etéreos. Y ustedes, tanto humanos como aetrosianos, son mi familia. La decisión estaba tomada, pero las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El gran salón de ceremonias de Nueva Esperanza había sido completamente transformado durante las siguientes 24 horas. Los ingenieros humanos trabajaron lado a lado con técnicos aetrosianos para crear un espacio que pudiera soportar los rituales necesarios para despertar completamente los poderes de Jake como guardián de los senderos. Cristales de poder flotantes rodeaban el perímetro de la sala, cada uno sintonizado con una frecuencia específica que resonaba con diferentes aspectos de la energía. El suelo había sido grabado con patrones geométricos complejos que parecían moverse y cambiar cuando nadie los miraba directamente. Jake se encontraba en el centro del patrón,
vestido con túnicas que combinaban elementos tanto humanos como aetrosianos. Durante la preparación, había continuado recordando fragmentos de su existencia anterior, pero también había mantenido firmemente su identidad como Jake Morrison. Era crucial que ambas personalidades se fusionaran sin que una dominara a la otra. La princesa Lyra, ahora vestida con vestimentas ceremoniales que la hacían parecer una diosa viviente, se acercó a él con pasos medidos. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de amor, esperanza y terror apenas controlado. Si el ritual fallaba, ambos podrían perderse para siempre en las corrientes etéreas. ¿Estás seguro de que quieres proceder?, le preguntó en voz baja, sus palabras cargadas de siglos de separación y anhelo. Una vez que despiertes completamente como Kyle Karian, nunca podrás ser solo humano otra vez. Jake tomó sus manos, sintiendo la energía familiar que fluía entre ellos. He estado incompleto toda mi vida sin saberlo. Cada momento de soledad, cada sueño extraño, cada vez que miraba las estrellas con nostalgia, era porque una parte de mí recordaba. No puedo seguir siendo solo la mitad de lo que realmente soy. Alrededor del perímetro de la sala, representantes de ambas especies observaban con tensión. La almirante Kane había traído a los mejores científicos de la Tierra para documentar el proceso, mientras que los aetrosianos habían convocado a sus más antiguos sabios para asegurar que el ritual se realizara correctamente. El consejero espiritual principal, quien se había presentado simplemente como Altaris, comenzó a cantar en un idioma que predataba ambas civilizaciones. Su voz creó armonías imposibles que parecían venir de múltiples gargantas. Contento, continúe writing in Spanish. Los cristales respondieron inmediatamente, elevándose más alto y girando en patrones sincronizados. La energía en la sala se intensificó hasta que el aire mismo se volvió visible, corriendo en ríos dorados que convergían hacia Jake. «¿Recuerda quién fuiste?», murmuró Lyra, presionando su frente contra la de él. «Pero no olvides quién eres ahora». Jake cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente de memorias que había estado conteniendo. Vio la primera vez que había conocido a Lyra, cuando ella era una joven princesa rebelde que se había escabullido de una ceremonia de estado para explorar los jardines colgantes de Aetros. Recordó sus primeros experimentos con los senderos etéreos, la maravilla de poder viajar instantáneamente entre mundos solo con un pensamiento. Pero también recordó la llegada de los devoradores de sombra, entidades de un universo paralelo que se alimentaban de la energía que mantenía unidos los mundos. La guerra había durado décadas, y gradualmente había quedado claro que la única manera de detenerlos era sellar los senderos desde adentro, sacrificando al guardián en el proceso. Las memorias se intensificaron, mostrando su última noche con Lyra, antes del sacrificio final. Habían estado de pie en el balcón de su palacio compartido, observando las auroras etéreas bailar entre las estrellas. Ella había llorado, sabiendo lo que él tenía que hacer. Él había prometido encontrarla de nuevo, sin importar cuánto tiempo tomara o en qué forma regresara. «Te encontré», susurró Jake, pero su voz ahora llevaba armónicos que resonaban en frecuencias imposibles. La energía dorada que lo rodeaba se expandió, llenando toda la sala, con una calidez que tocaba el alma misma. Los patrones en el suelo comenzaron a brillar intensamente, conectándose con líneas de luz que se extendían más allá de las paredes físicas de la estación. Los científicos humanos observaron asombrados cómo sus instrumentos detectaban energías que se propagaban a través del espacio a velocidades que desafiaban las leyes de la relatividad. «Los senderos están respondiendo», anunció Altaris con voz llena de reverencia. «Después de 3 milenios, las conexiones se están restableciendo». Jake abrió sus ojos, que ahora brillaban con la misma luz dorada que fluía a través de la sala. Podía sentir cada mundo conectado a los senderos, cada vida que dependía de las conexiones cósmicas para sobrevivir. Mundos que habían estado aislados durante generaciones súbitamente podían volver a comunicarse con sus hermanos distantes. Pero con el poder vino también la responsabilidad abrumadora. Jake podía sentir los puntos débiles en la red, lugares donde los devoradores de sombra aún intentaban filtrarse desde su dimensión de origen. Su trabajo no había terminado con el despertar, apenas había comenzado. «Lyra», dijo, y su voz ahora llevaba el peso de eones. «Necesito regresar a Aetros para estabilizar los nodos centrales». Pero,
se detuvo, mirando alrededor de la sala llena de humanos que lo habían conocido como uno de ellos. La almirante Kaine se acercó, habiendo tomado una decisión que cambiaría la política humana para siempre. Jake, o Kyle Tarian, o quien quiera que seas ahora, la Tierra no te está perdiendo. Te está enviando como nuestro primer embajador verdadero a las estrellas. Jake sonrió, sintiendo que las dos partes de su identidad finalmente se unían en perfecto equilibrio. Entonces regreso a casa, pero llevo conmigo todo lo que he aprendido sobre ser humano. Y tal vez, con el tiempo, otros de mi mundo natal podrán seguir los senderos y explorar el universo como debería ser explorado. Juntos. La ceremonia había terminado, pero la aventura verdadera apenas comenzaba. Los senderos etéreos estaban despiertos de nuevo, y con ellos las posibilidades El viaje desde Nueva Esperanza hasta Etresos tomó 3 días terrestres, aunque Jake pronto descubrió que el tiempo funcionaba de manera diferente cuando se viajaba a través de los senderos etéreos. La nave aetrosiana que Lyra había bautizado como Convergencia de Destinos, en honor a su reunión, no se movía a través del espacio normal, sino que deslizaba entre dimensiones siguiendo las corrientes de energía cósmica que Jake ahora podía percibir tan claramente como los colores. Jake se encontraba en la cubierta de observación, observando el espacio que se transformaba a su alrededor en patrones de luz líquida. Su conciencia expandida le permitía sentir cada mundo que pasaban, cada forma de vida que dependía de los senderos para su existencia. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Lyra se unió a él en silencio, su presencia familiar y consoladora después de tanto tiempo separados. Habían tenido largas conversaciones durante el viaje, llenando los vacíos de 3000 años de historia personal e intergaláctica, ya que había aprendido sobre las guerras menores que habían plagado el imperio en su ausencia, los avances tecnológicos que habían compensado parcialmente la pérdida de los senderos, y los mundos que habían caído en la barbarie sin las conexiones unificadoras. Mañana llegaremos a Etros, dijo Lyra suavemente. Mi padre, el emperador Talarión, ha convocado al Gran Consejo para tu llegada. Será la primera reunión completa en 500 años terrestres. Jake asintió sintiendo el peso de las expectativas de billones de seres sintientes. ¿Crees que me aceptarán? Sigo siendo en parte humano. Lyra río, el sonido musical llenando el espacio alrededor de ellos. Mi querido Kyle Tarian, cuando restaures completamente los senderos y les devuelvas la comunicación instantánea con medio universo, creo que estarán dispuestos a pasar por alto tus orígenes humanos. Su humor se desvaneció cuando continuó, la situación es más desesperada de lo que te hemos dicho. No son solo mundos aislados. Los devoradores de sombra han encontrado maneras de filtrar fragmentos de su esencia a través de las grietas en los senderos dañados. Jake se giró hacia ella sintiendo un escalofrío de alarma. ¿Qué quieres decir con fragmentos? Infecciones de sombra, explicó Lyra con voz tensa. Pequeñas corrupciones que crecen lentamente, convirtiendo planetas enteros en zonas muertas, donde la vida misma se desvanece. Hemos perdido 17 mundos en los últimos 200 años. La información golpeó a Jake como un puño. Los devoradores no habían sido completamente sellados como él había creído. Su sacrificio había solo retrasado lo inevitable, y ahora las consecuencias de ese... Necesitamos llegar a Etros más rápido, dijo Jake, extendiendo su conciencia hacia los senderos que rodeaban la nave. Puedo acelerar nuestro viaje si canalizo más en... Lyra lo detuvo con una mano suave en su brazo. No, mi amor, necesitas conservar tu energía para lo que viene. Los nodos centrales en Aetros han estado deteriorándose durante décadas. Reactivarlos requerirá más poder del que has usado desde tu despertar. Jake podía sentir la verdad de sus palabras. A pesar de su poder expandido, aún estaba aprendiendo a manejar las vastas energías que ahora fluían a través de él. Usar demasiado poder demasiado rápido podría quemarlo completamente, dejando a los senderos más dañados que antes. El resto del viaje pasó en preparación intensa. Los consejeros de Lyra trabajaron con Jake para familiarizarlo con los protocolos de la corte imperial, mientras que él les enseñaba sobre la perspectiva humana del universo. Era un intercambio cultural sin precedentes, 2 civilizaciones aprendiendo una de la otra, a través de sus representantes. Cuando finalmente emergieron del espacio plegado Near Aetros, Jake se quedó sin aliento. El mundo natal de Lyra era aún más hermoso de lo que sus recuerdos fragmentados habían sugerido.
El planeta entero parecía estar hecho de cristal viviente, con ciudades que flotaban en océanos de nubes iridescentes. Anillos de luz pura rodeaban el mundo, formados por estaciones espaciales que servían como centros de tránsito para los senderos etéreos. Pero Jake también podría... Algunas de las estaciones anulares estaban oscuras, sus luces extinguidas para siempre. Las auroras etéreas que debían bailar constantemente en la atmósfera superior eran tenues e irregulares. El mundo mismo parecía estar conteniendo la respiración. «Bienvenido a casa, Keltarian», murmuró Lyra mientras la nave descendía hacia el puerto espacial principal. Jake sintió una mezcla compleja de emociones: nostalgia por un hogar que había perdido hace milenios, tristeza por el daño que podía ver y una determinación feroz de arreglar lo que se había roto. Pero por encima de todo, sintió esperanza. Los senderos etéreos podían ser reparados, los devoradores de sombra podían ser detenidos permanentemente, y el universo podía ser restaurado a su antigua gloria conectada. El trabajo real estaba a punto de comenzar, y esta vez no tendría que enfrentarlo solo. La nave tocó suelo aetrosiano con una suavidad que desafió la gravedad, utilizando campos de energía que se sincronizaron perfectamente con los patrones naturales del planeta. Jake descendió por la rampa de desembarque hacia un mundo que reconoció inmediatamente, pero que también era extrañamente diferente de sus memorias. El aire mismo cantaba con armonías cristalinas, creadas por los vientos que pasaban a través de las estructuras de cristal viviente que formaban el puerto espacial. Criaturas que parecían mariposas hechas de luz pura danzaban entre torres esbeltas que se elevaban hacia las nubes iridescentes arriba. Pero Jake también notó las áreas donde las estructuras de cristal se habían vuelto opacas y sin vida, donde las mariposas de luz evitaban volar. La infección de sombra ya había comenzado a tocar incluso el mundo capital. Una delegación esperaba al pie de la rampa, encabezada por una figura imponente que irradiaba autoridad imperial. El emperador Talarión era alto incluso para los estándares aetrosianos, con una corona de energía pura que flotaba sobre su cabeza y ojos que contenían las profundidades del espacio mismo. A pesar de su grandeza, Jake podía ver las líneas de preocupación y fatiga que marcaban su rostro. Jake Starian, guardián de los senderos, dijo Talarión con una voz que resonaba como trueno distante. «Has regresado en nuestra hora más desesperada». Jake se inclinó respetuosamente pero mantuvo el contacto visual. «Mi emperador, he regresado para cumplir la promesa que hice hace 3 milenios. Los senderos serán restaurados y los devoradores serán detenidos permanentemente». Talarion estudió a Jake intensamente, claramente notando la dualidad en su naturaleza. «Veo que traes contigo más que memorias de tu existencia anterior. Hay humanidad en ti ahora, una perspectiva que no tenías antes. La humanidad me ha enseñado sobre la resistencia y la innovación nacidas de la limitación», respondió Jake. «Esas lecciones serán valiosas para lo que enfrentamos». La procesión hacia el Palacio Imperial fue un espectáculo de belleza y tristeza mezcladas. Las multitudes se alineaban en las calles cristalinas, vitoreando el regreso del guardián perdido. Pero Jake podía ver la desesperación subyacente en sus ojos. Habían esperado durante tanto tiempo que algunos habían comenzado a perder la fe. El palacio mismo era una estructura que desafiaba la descripción, construido en múltiples dimensiones que se plegaban sobre sí mismas. Jake recordó caminar por estos pasillos con una Lyra más joven, explorando secretos arquitectónicos que tomaban décadas de estudio para comprender completamente. El Gran Consejo se reunió en una cámara esférica donde los representantes de cientos de mundos flotaban en plataformas individuales, creando una galaxia en miniatura de especies y culturas diversas. Jake se colocó en el centro, sintiendo el peso de millones de años de historia cósmica convergiendo en este momento. Talarion se dirigió a la asamblea. «Hermanos del Gran Imperio, el guardián ha regresado. Escuchen sus palabras y den testimonio del nuevo amanecer que trae consigo». Jake extendió sus manos y inmediatamente los senderos etéreos respondieron. Líneas de energía dorada brotaron de sus palmas, conectándose con cada representante en la cámara. Por primera vez en siglos, el Consejo estaba verdaderamente conectado, sus mentes y corazones unidos por las corrientes cósmicas. «Hermanos», habló Jake, y su voz llegó directamente a las almas de todos los presentes.
He visto el universo a través de ojos humanos y he aprendido que la verdadera fuerza no viene de la conexión cósmica, sino de la elección consciente de estar unidos. Un murmullo de confusión se extendió por la asamblea. Jake continuó. Los senderos etéreos fueron diseñados como una herramienta, no como una dependencia. Hemos olvidado cómo ser fuertes individualmente, y esa debilidad nos ha hecho vulnerables a los devoradores. El representante de Beltara, un mundo que había perdido contacto recientemente, se levantó con urgencia. Guardián, necesitamos los senderos restaurados inmediatamente. Mi mundo está muriendo sin las conexiones comerciales y de comunicación. Jake asintió con comprensión, y serán restaurados. Pero esta vez, los construiremos de manera diferente. Los senderos se convertirán en una red que amplifica la fuerza individual de cada mundo, en lugar de crear dependencia hacia los nodos centrales del palacio. Los cristales que habían estado opacos durante décadas comenzaron a brillar con nueva vida, pero la energía que fluía a través de ellos era diferente. En lugar de la luz uniforme de antes, ahora mostraba patrones únicos que reflejaban las características individuales de cada mundo conectado. Los humanos me enseñaron que la diversidad es fortaleza, explicó Jake mientras la nueva red tomaba forma. Esta vez los senderos celebrarán las diferencias entre nuestros mundos en lugar de homogeneizarlos. La transformación se extendió más allá del palacio, propagándose a través de todo Aetros y saltando a los mundos conectados. Jake podía sentir la sorpresa y alegría de poblaciones enteras mientras sus mundos aislados súbitamente volvían a la vida con comunicación restaurada. Pero también sintió algo más, los devoradores de sombra reaccionando con furia a la nueva energía. Su respuesta sería rápida y violenta. La verdadera prueba, anunció Jake a la asamblea. Comience ahora.